No, nada, profe. Nada. Eso. Más o menos, más o menos. Bueno, miren, esto es a raíz de la definición. A ver qué tengo acá, esperen que tengo más chicos. Enfermedad renal crónica la definimos como la pérdida gradual y progresiva del filtrado glomerular que está causado por una lesión renal que es irreversible. Y ahí tenemos una de las principales diferencias con la insuficiencia renal aguda. Recuerden que dijimos que era potencialmente reversible, ¿no? Potencialmente porque va a depender de la causa. Y que esta noxa, volviendo a la enfermedad renal crónica o esta lesión, estuvo presente en nuestro paciente durante meses o años. Otra diferencia con la enfermedad renal aguda o la insuficiencia renal aguda, que es algo agudo por lo general, ¿no? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esta condición de cronicidad, sobre todo en un paciente que nosotros no conocemos y no le conocemos la historia previa, la da la estabilidad de la función renal por 2 semanas. Entonces, si nosotros ingresamos a un paciente por X motivo, qué sé yo, se cayó, se fracturó la cadera. Esperen un segundito, por favor. ¿Hola? Bueno, no sé qué. Sigamos. Les decía que... ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, se escucha, profe. Me sale algo de configurar audio, qué sé yo, esta está media loca. Bueno, les decía que se interna un paciente cualquiera porque se cayó y se fracturó la cadera. Y bueno, le hacen el laboratorio previo y encuentran, qué sé yo, que tiene una creatinina de 3. ¿Qué es? ¿Agudo? Porque supónganse es una abuelita que se cayó y estuvo tirada en el piso y no pudo tomar líquido, o es su función renal de base. Entonces, bueno, si la creatinina se mantiene estable durante 2 semanas, decimos, bueno, esto es crónico por lo general. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el paciente con insuficiencia renal crónica por lo general no están oligúricos, la diuresis se mantiene hasta el último momento, incluso hasta el momento que ingresan a diálisis. Entonces esas dos serían 2 causas como para que pensemos una enfermedad renal crónica. Bueno, y también la podríamos definir como un filtrado glomerular menor a 60, que eso está discutido, porque a ver, si decimos que lo normal es 80-120, y decimos que la enfermedad renal crónica es menor a 60, ¿en qué estamos? Entre 60 y 80. Entonces ustedes van a encontrar algunas guías que dicen menos de 60, y otros que dicen menos de 80, y otros que dicen menos 80 con factor de riesgo. Pero bueno, quedémonos con menos 60 si ustedes quieren, usen la que quieran, porque cualquiera está bien. O bien ya tenemos una lesión renal, y esto podría relacionarse con filtrados glomerulares entre 60 y 80, por ejemplo. Tenemos una lesión renal que la diagnosticamos por otro motivo. Por ejemplo, por una biopsia. Le hicimos una biopsia a un paciente por proteinuria, por hematuria, porque tiene lupus, y bueno, por lo general nosotros biopsiamos a los pacientes lúpicos, y encontramos que en la biopsia renal hay varios signos de cronicidad. Ahora, por eso les contaba la discusión. Tenemos en una biopsia bastante cronicidad, y tenemos un filtrado glomerular de 70, ¿qué decimos? ¿Es una insuficiencia renal crónica o no? Sí, es una insuficiencia renal crónica, por eso está discutido ese cosito entre 60 y 80 mililitros. Y bueno, y por ejemplo, tenemos otro paciente que tiene una creatinina elevada, que estuvo internado por un montón de tiempo y mantiene esa creatinina durante 3 meses, o es una insuficiencia renal aguda. Sabemos que es una insuficiencia renal aguda, pero por algún motivo no recupera su función renal en 3 meses, ya eso que quedó es enfermedad renal crónica. ¿Se entendió? Sí, profe.
Pregunten, chicos, ¿eh? La pregunta sería, ¿la lesión Dime. renal tiene que ser diagnosticada por biopsia sí o puede ser por otra cosa? Por otro No, método? no, este sería en el contexto de un filtrado glomerular mayor a 60, Ujú. o sea, lo podríamos diagnosticar, según las guías más viejas, ¿no? Por filtrado glomerular menor a 60, o bien cuando encontramos cuando hay una lesión renal, ya sea por biopsia o por la evolución clínica, ¿no? La no recuperabilidad, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda, en este caso la duración de más de 3 meses, o por ejemplo, como les decía ahí, tenemos un sedimento patológico, lo biopsiamos y no da cronicidad en la biopsia. O bien, ya lo vamos a ver más adelante, proteinuria. ¿Mm? En la proteinuria Profe. hay un daño estructural renal, sí. ¿Y el tamaño renal a la hora de hacer la ecografía? El No, tamaño obviamente renal no sirve también, para el diagnóstico, pero es bastante no, importante, ¿no? lo llamamos sugestivo. Claro. Sugestivo de enfermedad renal crónica, pero si nosotros encontramos riñones chicos, también tenemos que evaluarlo en el contexto de la masa del paciente, ¿no? Porque no es lo mismo un paciente, qué sé yo, escola que mide 2,06, a mi abuela que medía 1,47. Eh, Sí, y se casó con mi abuelo, gracias a Dios, que medía 2 metros, entonces más o menos promediamos para arriba. Si no, imagínate. Y así todo se casó con mi abuelo y se sacó la foto de casamiento arriba de un banquito. En serio, en serio, en serio. En serio. un aparato. Bueno, grande mi abuela. Bueno, ¿cómo calculamos el filtrado? Bueno, esto ya lo hemos hablado varias veces. Recuerden que el cálculo filtrado no sirve para insuficiencia renal aguda, sirve para insuficiencia renal crónica. Lo hacemos, ¿no? Con la creatinina y varios índices antropométricos. Sobre todo usamos edad, sexo y creatinina. Y raza. Perdón, me había olvidado de la raza. Bueno, se usaron un montón de cálculos. Ustedes saben que lo indicado o lo más fidedigno sería el filtrado de la inulina, que no lo hacemos, obviamente. Pero bueno, se han usado CoCrof y demás, ahora los más usados son el MDRD, con las variables de 4 o 6 parámetros, o bien el CKD-EPI, que es el que más usamos, la verdad, en este momento. Esto lo hacemos con calculadoras que pueden tenerlas en las aplicaciones, o bien entrando a la página de la Sociedad Argentina o la Sociedad Española de Nefrología, hay una pestañita que dice calculadoras, y ahí lo buscan. Bueno, el MDRD simplificado sería esto, por esto no lo podemos calcular nosotros con la calculadora, bueno, capaz que algunos sí, pero 186 por creatinina a la menos 1.154, bueno, todo eso. Pero usa creatinina, edad y raza. Perdón, creatinina, edad, raza y sexo. La de 6 variables agrega la albúmina y el BUM. Y también no lo usamos mucho porque la verdad que la mayoría de nuestros laboratorios no nos informan BUM, nos informan urea. Sabemos que el BUM es más o menos la mitad, pero es más o menos la mitad, no es exactamente. Crocos Gold era la que se usaba antes de que aparezcan todo esto. Yo los perdono si ustedes están en un lugar que no tienen computadora, no tienen wifi, no tienen nada, y lo único que tienen es, no tienen aplicación y no tienen celular. Entonces, bueno, podríamos hacer ese cálculo que es 140 menos edad por peso, dividido 72 por creatinina, y ese resultado lo multiplicamos por 0,85 si es mujer. Bueno, y lo otro no lo usamos más ya, ¿no? El aclaramiento de la creatinina era el más viejo, pero tengan cuidado, porque algunos laboratorios siguen informando. Este es el famoso UP, de urea y sobre creatinina, pero no le damos más bolilla. Profe, ahí usan, perdón, los valores de creatinina en sangre, Sí, por ejemplo. creatinina sérica. Bien. Sí, antes se usaba el UP, que era creatinina urinaria sobre creatinina plasmática por diuresis sobre 1440. Eso, hay algunos, ustedes saben que a veces se pide, a ver, nosotros no pedimos el filtrado glomerular porque lo hacemos así, pero cuando necesitamos entrar un paciente en diálisis, una de
las cosas que nos piden obligatoria para el ingreso a diálisis es el filtrado glomerular firmado por un bioquímico. Entonces nosotros muchas veces le pedíamos filtrado glomerular y nos decían, el paciente no remitió la orina de 24 horas, porque hacían el UP, el urinario sobre plasmática, ¿no? Entonces ahora, y hace unos años con el tema de, ¿saben que en marzo es el Día Mundial del Riñón? Alrededor del 13, 14, qué sé yo, esto se impuso por el tema de lo asintomática que es la enfermedad renal crónica y tratar de hacer una detección precoz. Y conjuntamente se hizo un convenio donde si un médico pide urea y no pide creatinina, el bioquímico le hace la creatinina. Y con la creatinina le hace el cálculo de MDRD. Y si el filtrado glomerular vendría a dar menos de 60, sale un ticket en el aparatito que dice, porque tiene el filtrado menor a 60, debe consultar a un nefrólogo. O sea, el bioquímico deriva al nefrólogo al paciente. Y se hace creatinina siempre, como rutina, porque ¿se acuerdan ustedes o deben ver por ahí que la rutina era la urea, no la creatinina? Y con urea no hacemos nada. Entonces se le pide creatinina aunque el médico no la pida. No sé si está tan bien. Bueno, ¿cómo clasificamos a la enfermedad renal crónica? Clásicamente se clasificaba en 5 estadios, de acuerdo al filtrado glomerular, pero hace unos años se le agregó también la proteinuria o la albuminuria, porque sabemos que la proteinuria o microalbuminuria es uno de los factores de riesgo más de progresión, ¿no? De progresión en enfermedad renal crónica terminal más importante. Entonces nos parecía que no tener una proteinuria o microalbuminuria sin tener alteración de la función renal no estaría del todo bien, no podríamos hablar de que es un riñón sano, ¿no? Entonces, bueno, se le agregó categoría 1, 2 a 3, de acuerdo a la albuminuria o la microalbuminuria, si tiene menos de 30, entre 30 y 300, y más de 300. Fíjense que lo que tendríamos en verde es un filtro, que acá después agregaron una salvedad, o sea que vieron, siempre estamos para atrás nosotros con las clasificaciones, pero bueno, acá dice normal o elevado sería mayor de 90, pero después tuvimos la salvedad del hiperfiltrado, que después se describió en un capítulo aparte, porque recuerden que el hiperfiltrado no es normal. Entonces acá lo correcto, después se terminó poniendo 80 a 120, con una proteinuria menor de 30 miligramos en 24 horas, ¿no? Entonces, ahí estaríamos en verde, estaríamos más tranquilos. Y ligeramente disminuido, fíjense lo que hablábamos hoy, que acá estaríamos entre 60 y 90, ¿no? No es normal, está ligeramente disminuido, que permanecería en verde si no hay proteinuria y si no hay factores de riesgo para enfermedad renal aparte, ¿no? Pero fíjense que todo lo demás ya estamos complicaditos. Entonces, vamos a tener ahora, antes era estadio 2, ahora es grado 2, entre 60 y 90, y después lo vamos a clasificar en A1, A2 o A3 de acuerdo a la proteinuria, ¿no? Pero fíjense la gran cantidad de rojo. Y fíjense que teniendo 59 de filtrado, pero teniendo proteinuria, por ejemplo, teniendo microalbuminuria, ya el riesgo es bastante elevado de progresión. ¿Sí? Entonces, para que sepan que no solamente usamos el filtrado para la clasificación, sino también los valores de proteinuria. Y factores de riesgo tenemos miles, como todo. Tenemos, por un lado, los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Que bueno, que son casi los de toda enfermedad, ¿no? La edad avanzada. Después cuando tenemos un anciano y enfermedad renal crónica, hay varias diferencias entre riñón viejo y riñón insuficiente. Bueno, la historia familiar de enfermedad renal crónica, la masa renal disminuida, ¿eso es por qué? Porque las nefronas
remanentes van a tener que hiperfiltrar para mantener más o menos el medio interno, ¿no? ¿Qué sería masa renal disminuida? Por ejemplo, un paciente con una nefrectomía, parcial o total, o bien pacientes con hipotrofia, digámosle, renal. Hay varios pacientes por ahí que tienen un riñón grande, por lo general bicariante, y un riñón hipoplásico, o los monorrenos, ¿no? Los monorrenos congénitos. Bueno, el bajo peso al nacer se relaciona también con masa renal disminuida, ¿no? Aparentemente sus nefronas no se desarrollarían tan bien. Bueno, la hipertensión arterial, diabetes y obesidad, ustedes saben que es factor de riesgo para todo, y el nivel socioeconómico bajo igual. Ahora, ¿qué iniciaría el daño renal en un paciente susceptible? Ahí tenemos también, o nosotros mismos, ¿no? En los que en teoría no tenemos susceptibilidades, todo esto, todo, montones hay. Cualquier enfermedad autoinmune, las glomerulopatías, bueno, si es un poliquístico, en algún momento va a desarrollar su enfermedad renal. Las infecciones sistémicas, esto es lo que hablaba, que por ahí hacen una infección sistémica grave, hacen la insuficiencia renal aguda y que no se recupera y termina con lesión renal crónica, ¿no? Obstrucciones, fármacos y la hipertensión y la diabetes, por supuesto que irían, creo yo, primeros. Bueno, tenemos otros factores también que molestan acá y que tenemos que tener en cuenta ante el diagnóstico de una enfermedad renal crónica. Los que van a empeorar el daño renal o van a acelerar el ingreso a diálisis de nuestro paciente. Como les dije, lo que va arriba es la proteinuria. Y después, pensando que esta enfermedad es secundaria a otras, tenemos que pensar en diabetes mal controlada, hipertensión mal controlada, por eso es tan importante que tenemos un paciente con proteinuria. Antes de desesperarnos por la proteinuria, si es hipertenso, controlemos la presión, si es diabético, controlemos las glucemias. ¿Ah? Y después, recién, podremos actuar sobre la proteinuria, porque si no nos va a dar resultado. Bueno, tabaquismo, dislipemia, anemia. Anemia es como un circulito, ¿no? Empeora y la enfermedad renal crónica más avanza, más empeora la anemia y así. La enfermedad cardiovascular asociada, aparte es uno de los factores de mortalidad más importantes en el renal. Y la obesidad, como les decía yo, por el hiperfiltrado, si no lo tuviera, empieza después a traer la microalbuminuria y la progresión del daño renal. Y después tenemos que tener en cuenta los pacientes que están en el estadio final, están en diálisis o están siendo preparados para estar en diálisis, digamos un filtrado menor a 15, estas son las causas de progresión y de mal pronóstico también, ¿no? La derivación tardía en nefrología, ¿por qué? Porque por lo general, y lo vamos a ver en el taller, si tenemos tiempo, cómo llegan los renales crónicos o los problemas que tenemos con un renal crónico cuando llegan tarde a la consulta, la hipoalbuminemia, porque ustedes saben que nos va mal en todo cuando estamos hipoalbuminémicos, la anemia, el acceso vascular temporal, cuando ya el paciente está en diálisis, más infecciones, más obstrucciones, una diálisis peor, y bueno, y la dosis baja de diálisis que se calcula con una formulita que se llama KTB, que bueno, usa el K, es el coeficiente ultrafiltrado del filtro, el tiempo y el volumen de sangre, digamos, que pasó por ese filtro. Bueno, en cuanto a la clínica, recuerden que esto es asintomático. Y recuerden, por eso hicimos el Día Mundial del Riñón, ¿no? Porque fíjense que necesitamos una caída muy elevada una caída muy grande, ¿no? Elevada al revés, del filtrado para que nos empiece a dar síntomas, ¿no? Por lo general no tienen síntomas porque como esto va lentamente, se va adaptando el paciente a la anemia, a la hipocalcemia, a un montón de cuestiones.
Por lo general lo primero que aparece es la pérdida de la capacidad de concentración. Entonces, uy, ¿cómo estamos hoy con este teléfono? Entonces, los pacientes van a tener poliuria y van a tener nicturia, pero por lo general no le dan bolilla. No es común que consulten por esto. Y recién cuando tenemos un filtrado alrededor del de 30 y 40 mililitros, va a aparecer la anemia, pero por lo general, como la instauración también es lenta, no son sintomáticos, no tienen síntomas de anemia, aunque tengan anemias graves. Después puede aparecer la anorexia, por lo general la anorexia viene antes de las náuseas, como también es progresivo, empiezan a bajar de peso, muchos se ponen contentos al principio, es raro que consulten por eso. En algunos casos puede haber retención hidrosalina, no es lo más frecuente, por lo general si está asociado a otra patología sí, pero si no, no. Bueno, insomnio y prurito, el prurito es muy común. El prurito es muy común y en fases más avanzadas síndrome urémico del hipo. Y bueno, y como les decía, por lo general cuando el paciente llega a la consulta, llega o porque le encontraron un laboratorio con una creatinina elevada, o bien porque está nauseoso, está vomitando hace 3 o 4 días, no puede alimentarse, y a veces deja de orinar también, entonces hay consulta. Y resulta que cuando le empezamos a preguntar, nos dice, sí, en el último, qué sé yo, en los últimos 6 meses bajé 20 kilos y demás, pero no, la verdad que no les dan importancia. Así que muchos pacientes llegan en la fase terminal. Acá están más o menos los síntomas más frecuentes por órganos y sistemas. La encefalopatía urémica, por ejemplo, ya prácticamente no se ve, es poco probable. Por lo general, llegan a nosotros antes, por lo general, salvo, bueno, pacientes, hay pacientes esos que les empieza a pasar de todo y no consultan, y bueno, llega un momento que son traídos a la consulta por el familiar cuando ellos están encefalopáticos, que no responden un poco y no pelean. Pero eso ya no lo vemos más. Bueno, la polineuropatía periférica sí, es muy frecuente, por lo general mejora cuando empezamos con la diálisis. La anemia, todos los pacientes tienen anemia y por ende vamos a encontrar un paciente pálido, en realidad tienen un color medio terroso, ¿no? Que es la mezcla. La astenia, qué sé yo. Yo no sé si les conté a ustedes o al otro grupo que me preguntó, no, debe haber sido el otro grupo que me preguntó de la anemia, cómo no podían, no podían tener síntomas de anemia. Y hace un tiempito en el consultorio de trasplante, en el consultorio de trasplante, llegó un paciente que con esto era medio vago para los controles, ¿no? Pero andaba re bien, tenía una función renal normal, qué sé yo, unos 40, unos 60, capaz, un poquito más, no normal, pero aceptable para un trasplantado. Era medio vaguito, alrededor de 7 años de trasplante renal, y con el tema de la pandemia, que fue una excusa para todos, no vino a control durante un poquito más de un año. Según él, cumplió con todo y tomó la medicación y demás, pero bueno, no lo podemos saber. Vino a la consulta con un laboratorio y nosotros, bueno, los pacientes vienen a la mañana, se sacan sangre y nosotros los vemos, los revisamos, y los laboratorios los tenemos alrededor de las 11 de la mañana, así que hasta ahí no podemos ver. La verdad que adelgazado no estaba, es un paciente alto y flaco, tenía un examen físico normal, entonces cuando le empezamos a preguntar lo clásico, tos, porque vieron que nuestros pacientes se infectan mucho y tienen infecciones por ahí silentes, ¿no? Bueno, le empezamos a preguntar tos, catarro, vómitos, diarrea, qué sé yo, dice, no, la verdad que no. Dice, lo único, doctora, que me canso cuando juego al fútbol 5. Entonces el interrogatorio fue, ¿y cuántas veces juega el fútbol 5 usted? Y nosotros nos juntamos entre 1 y 2 veces por semana, hacemos 1 o 2 partidos en el día, y después hacemos una peña.
Entonces estaba jugando 2 veces por semana al fútbol 5. Y le preguntamos si en alguna otra actividad se cansaba, y dijo que no, que él incluso en su pueblo salía a hacer los mandados en bici, y no se cansaba. Claro, en un pueblo chico. Cuando nos vino el laboratorio tenía 4 de hemoglobina. Fíjense, un paciente jugando al fútbol 5 con 4 de hemoglobina, díganme si nuestros pacientes no son los mejores. 4 de hemoglobina, y él lo único que notó era cansancio en los partidos de fútbol 5. Así que fíjense el nivel de adaptación y de tolerancia que tenemos, ¿no? Bueno, ese paciente tenía 12 de creatinina, no recuperó más, no sabemos qué pasó. Bueno, Imagínate si se hizo los controles, si hacía el tratamiento imposible. Si anda, se cansa para el fútbol 5 con 4 de hemoglobina. imagínense los ciclistas que nos robaban. En una época, ustedes saben que había gente que robaba la eritropoyetina del Hospital La Cruces. eritro, sí. Eran Y los ciclistas. que hacen triatlón, todo eso también, ¿no? Sí, sí, sí. Está No mal. visto está que no necesitamos tantos glóbulos rojos. Si con 4 jugaba al fútbol 5, imagínate con 3 hemoglobina, volaba. Bueno, ¿cómo diagnosticamos la enfermedad renal crónica? Bueno, todo esto. Pero aparte tenemos que saber que muchas veces, con todo esto, no sabemos si es agudo o es crónico. Y eso solamente lo va a dar el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué le preguntamos al paciente? Los síntomas primeros, pero como les dije, no siempre lo tienen, o le prestan atención. Y siempre en una enfermedad renal crónica busquemos algo que predispone, o la enfermedad por la cual la enfermedad renal crónica sería secundaria, ¿no? Bueno, un capítulo aparte serían las glomerulopatías, que algunas pueden pasar silentes. Bueno, y en la exploración física, peso, talla, ustedes saben, tiene que buscarle todas las malformaciones del desarrollo. Y si a un niño, ¿qué le buscamos en el examen físico para decir, tiene un problemita acá, puede tener problemas en los riñones? A ver, es lo que van a hacer pediatría, o neo, cuando lo reciben así el chico. ¿Y del ¿Qué le miramos? crecimiento? O sea, ves que no crece, la talla, el peso. No, algo que le mirás, ahí, le mirás y decís, mirá lo que tiene este chico, vamos a mirarle los riñones. En las orejas, no tienen Oh. las pepitas. Muy bien, tienen como una, no me acuerdo cómo se llamaba, vieron, los quiero joder a ustedes y yo no me acuerdo, tiene como un apéndice auricular, ¿se acuerdan? Tenía malformaciones renales. Ríanse, pero cuando yo estaba embarazada de mi único niño, le pedía, decime cómo están las orejas, decía yo, para ver si iba a tener los riñones bien. Bueno, recuerden el examen de próstata, porque recuerden que tenemos muchas obstructivas, ¿no? Bueno, y esto es lo que le vamos a pedir a nuestro pacientito. Por supuesto, función renal, con urea, creatinina, hemograma completo. Metabolismo fosfocálcico con calcio, fósforo y PTH, porque, bueno, ya sabemos, la hemoglobina, o sea, la anemia, para una diferencia entre una insuficiencia renal aguda y una enfermedad renal crónica, recuerden que la anemia iría más para insuficiencia renal crónica, aunque hay causas de ira por sangrado, así que seamos precavidos. Calcio y fósforo, por lo general, el paciente renal crónico tiene hipocalcemia e hiperfosfatemia. Y en una insuficiencia renal aguda es más tardío esto, ¿no? Pero bueno, si tenemos hiperfosfatemia, tenemos que pensar que es una enfermedad renal crónica, lo mismo con la PTH. Una PTH elevada nos habla de enfermedad renal crónica, pero no la descarta si tenemos PTH normal o baja, porque el renal crónica tiene una enfermedad, no solamente tiene hiperpara, sino que tiene la enfermedad ósea dinámica que se manifiesta, o por lo menos cursa, esa es la palabra, con PTH bajas. El estado de ácido base, bueno, el renal crónico convive con una acidosis metabólica leve, y por lo general mantiene un bicarbonato normal o levemente bajo. Podemos pedirle un perfil de hierro también, y bueno, orina completa y sedimento. El sedimento nos va a terminar de descartar, ante un sedimento activo,
una insuficiencia renal aguda, porque la insuficiencia renal crónica no tiene nada, es un segmento absolutamente normal. Bueno, y por supuesto que después del laboratorio, el examen que pedimos nosotros para terminar de cerrar el diagnóstico de enfermedad renal crónica es la ecografía renal, ¿no? Acá vamos a encontrar riñones chicos, por lo general, con aumento de la ecogenicidad y con pérdida de la diferenciación córtico-medular, ¿no? Y bueno, y también estaríamos descartando secundariamente una obstrucción urinaria. Entonces recuerden que riñones pequeños, por lo general decimos por debajo de 9, ¿se acuerdan las medidas normales de los riñones? 9 sería de longitud, acá. 3 por 12, 9, 12, 6, 3, espesor, sí. Entonces, diríamos que por debajo de 9, por supuesto, teniendo en cuenta el tamaño de nuestro paciente, indicaría una patología crónica y por ende irreversible, ¿no? Ahora, si tenemos riñones de tamaños normales, sobre todo si hay aumento, digamos, del eco de las pirámides y demás, tenemos que pensar en algo agudo. Hay patologías renales, hay patologías con riñones normales o grandes, y son enfermedad renal crónica, que estos serían los casos, aunque, a ver, una poliquistosis renal le vamos a ver los quistes, en la amiloidosis sí vamos a tener riñones grandes, en la diabetes, ya lo vamos a ver en diabetes, en el estadio 1, tenemos, en la fase de hiperfiltrado tenemos el riñón un poquitito más grande, y después se achica, o mejor dicho, vuelve a la normalidad, pero dice chico. Esas son las causas. Después hay otras causas raras, por ejemplo, la tesaurismosis tiene riñones grandes, pero yo no vi nunca. Así que no les puedo contar mucho más. Bueno, ¿biopsiamos un renal crónico? Y no, la mayoría de las veces no. Si hay riñones chicos tampoco, aunque nos queden dudas diagnósticas. Porque ya el riñón disminuido de tamaño habla de fibrosis. Entonces el patólogo va a ver fibrosis. Y no nos va a servir para nada. En las etapas más precoces de la enfermedad renal crónica nos podría servir en los pacientes que no tenemos idea de la etiología de la enfermedad renal crónica. Pero bueno, por lo general no lo hacemos. Por lo general, biopsiamos al paciente por otra causa. Esto es típico del lupus, ¿no? O bueno, o de las infecciosas. Tenemos un paciente lúpico que o recién lo diagnosticamos o que cambió algo en la parte renal, le hacemos una biopsia y encontramos muchos parámetros de cronicidad. Bueno, esto sería el manejo del paciente desde el estadio 1 al 4, digamos, ¿no? O sea, del paciente que no está en diálisis. Es importantísimo la dieta hiposódica, recuerden que la mayoría de estos pacientes están hipertensos también. Hipoproteica porque las proteínas aumentan el filtrado glomerular y el hiperfiltrado nos va a aumentar la proteinuria si la tuviera, o puede hacer aparecer la proteinuria. Baja en fósforo, eso lo podemos hacer en los estadios un poquitito más avanzados, porque al principio el fósforo se mantiene normal, y baja en potasio, eso también va a depender de la diuresis del paciente, ¿no? Pero, bueno, muchos pacientes en diálisis se mueren de muerte súbita, por lo general en el domicilio, y siempre uno sospecha si no hizo una hiperpotasemia, ¿no? Sobre todo por las transgresiones de la dieta. Bueno, los controles de presión y ajuste del tratamiento, porque a medida que va perdiendo filtrado, es probable que la presión vaya aumentando y requiera más fármacos o más dosis. Los controles de la glucemia si el paciente es diabético, recuerden que la hiperglucemia es otro factor de progresión. La hiperglucemia también aumenta la proteinuria. Bueno, los niveles de hidratación, eso, sobre todo si el paciente tiene una cardiopatía, por ejemplo, pero por lo general no hay problema con eso. Tenemos que detectar la anemia y tratarla. La anemia se trata con, bueno, hay que hacer también un perfil de hierro, ferritina, transferrina, saturación.
y ver si hay necesidad de indicar hierro, y si no se la trata con eritropoyetina subcutánea, evitar todos los nefrotóxicos, adecuar la dosis de fármaco a función renal, y por lo general ya los empezamos a vacunar. Bueno, ahora vieron que gripe y neumococo está todo muy, muy armado, pero ya empezamos a hacer la vacunación de la hepatitis B, porque recuerden que estos pacientes van a estar ahí con sangre, sobre todo si van a hemodiálisis, y cuanto más avanzada la enfermedad renal, menor respuesta a anticuerpos. Incluso los pacientes por ahí en diálisis no desarrollan anticuerpos contra la hepatitis B. ¿Vamos bien? Muy bien. Sigamos. Vamos bien, ¿verdad? Va más o menos bien. Bueno, esto es un Profe, resumen. ahí me Dime. dio duda entonces, no se biopsia el riñón, excepto que busque otra, o sea, que busques alguna glomerulopatía o lupus o alguna cosa así en particular. Claro. No la enfermedad renal crónica en sí. No, la enfermedad renal crónica en sí, no. O, por ejemplo, ¿recuerdan cuando ayer hablamos de insuficiencia renal aguda? Una insuficiencia renal aguda que ya sabés que es aguda, que se mantiene a lo largo de 30 días y no recupera, ahí lo podemos biopsiar. Entonces eso nos va a ayudar, de acuerdo al grado de cronicidad que veamos en esa biopsia, a ver si ese paciente se va a recuperar o no. Un poco pronóstico, ¿no? Bueno, y esto lo que tenemos que hacer en todos los pacientes, ustedes saben, el ejercicio físico, el dietético general es más o menos igual en todos. La hidratación, siempre tenemos que tratar de mantener una diuresis entre 2,5 litros y 3 litros. Hay un estudio por ahí que dice que los pacientes que toman mucho líquido, no los pacientes, las personas que toman mucho líquido, manteniendo un flujo diurético entre 2,5 litros y 3,5 litros, tienen menor riesgo de enfermedad renal. Habría que verlo, pero bueno, hay un estudio por ahí que dice eso. Por supuesto que si estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca, no podemos tratarlo como uno que no lo tenga, y tener cuidado con la hiponatremia. Por lo general le decimos tome líquido, y no le controlamos el sodio, sí hay que controlarse. Bueno, las proteínas, como le dije, 0,8 gramos de proteína por kilo por día. La sal, algunas personas le controlan el sodio urinario, pero no, nosotros por lo general no le damos tampoco de 3 a 5, le damos un poquito menos, 2 a 3. Y los ajustes individuales van a ser, para la carga ácida también depende del consumo de proteínas, recuerden eso. Entonces si le damos una hipoproteica, por ahí no la tenga, que tengan una acidosis metabólica leve, no pasa nada. En algunos momentos se le daban los sellitos, las pastillas de bicarbonato, no cambió nada, ni el pronóstico, ni la mortalidad, así que no se lo damos. Por supuesto, si hay hipocalcemia, le damos calcio. Si hay hiperfosfatemia, le damos quelantes del fósforo, ya se usan los quelantes no cálcicos. El sevelamer es el más común. Antes usaba el calcio como aporte, lejos de las comidas, el carbonato o el acetato. Y como quelante del fósforo con las comidas, así se pegaba en el fósforo de la comida y lo eliminaba por el intestino. Pero como estos pacientes tienen altísimas incidencia de calcificaciones vasculares, estos pacientes se hacen calcificaciones vasculares mucho más, el renal crónico y el renal crónico en hemodiálisis, que el paciente no renal crónico, hemos cambiado los quelantes cálcicos por no cálcicos como para disminuir un poquito el aporte de calcio, ¿no? Porque hay pacientes que tienen una hiperfosfatemia severa, 9, 10, y hay que darle mucha medicación. Entonces le damos quelante no cálcico, que es el sevelamer, carbonato de sevelamer. Bueno, el potasio, si tienen hiperpotasemia, por lo general, no la tienen, mientras mantengan la diuresis. Pero si tienen hiperpotasemia, por lo general le damos algún diurético, o le podemos dar las resinas de intercambio catiónico. No me acuerdo, Ricalcio se llama, ahí está. Ricalcio son unos sobrecitos que se disuelven en agua y se los damos como, absorben y captan el potasio y lo eliminan por intestino. Y el ácido úrico, bueno, es controvertido el tema del tratamiento.
salvo que sea muy elevado o que sea sintomático. ¿No? Recuerden que el ácido úrico es un marcador del renal crónico, de mayor mortalidad, de riesgo de desarrollar hipertensión, como de la hipertensión de desarrollar enfermedad renal crónica y proteinúrica. Y, a ver, lo tengo acá, sí, un poco para el manejo de los pacientes, y esto viene a colación de que muchos pacientes renales crónicos los recibimos con las complicaciones por la medicación. Para el tratamiento de la, fíjense, esto, para el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿cuáles son los de primera elección? Lean. Los IECA. Los IECA, exactamente. ¿Por qué le tienen miedo a los IECA? Porque incluyen el filtrado glomerular. ¿Y por qué más? Porque podría elevar el potasio, ¿verdad? Bueno, sin embargo, todos los estudios se han visto que no es para tanto, y que incluso si vos cuando le das por primera vez al renal crónico IECA, vemos que baja un poquito el filtrado, pero a los 3 o 4 o 5 días vuelve al filtrado que tenía previo a los IECA. Entonces, si no hay contraindicación, por supuesto, si no hay contraindicación, es el de primera elección. O sea, profe, si era menor a 30 el filtrado, ¿era que no se le podía dar o no? Se los damos igual, Ah, bien. salvo contraindicaciones. Sí. No, Si vos bueno, tenés porque un paciente nosotros que cuando estudiamos en cardio decía que si tenía un filtrado menor de 30 era contraindicación supuestamente. no es contraindicación absoluta si el paciente no tiene otra, o sea, si orina, no tiene otra causa que le pueda aumentar el potasio, siempre tiene más efectos beneficiosos que no. Bien. Solo por la nefroprotección, por el antiproteinúrico y demás. Hay salvedades, bueno, ahora que vos hablabas de los cardiólogos, vieron que los cardiólogos tienen muchas veces anticoagulados a sus pacientes. Y ahora vemos mucho, antes la anticoagulación era 99% oral, pero ahora vemos muchos que están con las heparinas de bajo peso, ¿cierto? Sí. Bueno, recuerden que la heparina da hiperpotasemia. Entonces, si es un paciente que le dieron algo de espironolactona ¿qué es lo que nos pasó ayer? Y ahora les cuento por qué muchas de las complicaciones del renal crónico son internaciones por nosotros mismos, nosotros los médicos. Una paciente se interna en un hospital de una ciudad cercana por edema agudo de pulmón hipertensivo. Era una paciente diabética, hipertensa de aproximadamente 15 años de evolución, renal crónica, diagnosticada hacía más o menos 5 años, pero sin controles. O sea, una paciente que se controlaba poco, iba poco al médico y cumplía de regular a mal las indicaciones y la medicación. Bueno, ingresa ella solamente antes del episodio tomaba enalapril, 10 miligramos por día, y según ella la presión estaba bien. Pero bueno, no sé cuántas veces se la debe haber controlado. Tomaba 2 metformina por día, si no me equivoco, y nada más. Sí, señor, nada más. En un momento tomó para la dislipemia, no me acuerdo, bueno, alguna de las estatinas, no me acuerdo cuál, y que después, como ella no le dijeron más nada, ella no la tomó más, pero en este momento no estaba tomando más que eso. Hace el edema agudo de pulmón hipertensivo, la llevan al hospital de esa localidad, bueno, le hacen todo el tratamiento diurético, que ustedes ya saben, del edema agudo de pulmón hipertensivo, y la mandan de alta. En ese momento tenía una creatinina de 3, que era su creatinina basal, suponemos nosotros, y la mandan de alta con enalapril, creo que 20 miligramos, si no me equivoco, espironolactona, y bueno, había estado por supuesto con heparina, y creo que le dieron amlodipina también, si no, sí, y amlodipina. ¿Y a ustedes qué les parece eso?
Y el tema es que la espironolactona como ahorradora de potasio, Renal crónica que no se controla, primero ustedes tienen que plantarse frente al paciente que tienen. Una paciente que llega a un edema agudo pulmón hipertensivo, que no se controla, no le da bolilla nada, a ver, necesita un manejo un poco más cercano, ¿no? Bueno, entonces esa paciente se va de alta con sus 3 de creatinina, que bien pudo haber estado reagudizada, ¿no? Por el edema agudo de pulmón hipertensivo. Entonces, pudo haber sido aguda, una renal crónica reagudizada, ¿no? Una parte aguda, espírono y ECA, diuréticos, me había olvidado la hidroclorotiazida encima, no le habían puesto nada de furo, como para que elimine un poquito de potasio. La paciente se va de alta y a los 3 o 4 días vuelve al hospitalito porque tenía parestesias y debilidad en los miembros superiores. ¿Y qué tenía esa paciente en el laboratorio? Hipopotasemia. 7.4 de potasio. Entonces les agarra el ataque de locura y la derivan rápidamente a Santa Fe para que nosotros la dialicemos. Arréglenla. ¿Sí? Claro, ustedes se mandan la macana y nosotros tenemos que salir a la madrugada. Pero nosotros los nefrólogos, como somos duros de convencer, no la dializamos nada. ¿Y qué le harían a usted a un paciente que con 7,4 de potasio que llega en esas condiciones? A ver, pensemos. ¿No estaba el gluconato de calcio? Le ponemos para para prevenir los efectos, sí. Ajá. Y ahora les voy a contar por qué nos peleamos con los clínicos ayer también, por esta misma paciente. Profe, ¿no se le puede dar furosemida? Sí se le puede dar furosemida. ¿Qué más? Y sacarle la espironolactona. Y Sacar la espiro, sacar el IECA momentáneamente por la hiperpotasemia, empezar con las medidas de redistribución, insulina y glucosa, nebulizaciones con salbutamol, algún catártico, le podemos hacer enemas evacuantes o ponerle lactulón, resinas de intercambio y furosemida. Perfecto. ¿Cómo le ponemos la furosemida? ¿Endovenosa? Sí, ¿y cómo se la ponemos? ¿Le hacemos una furosemida? No, ¿O le hacemos...? no, hay que mantenerla. Bueno, vos pasás automáticamente a residente de primer año de clínica médica, ¿sabés? A partir de mañana. Presentate a las 7 de la mañana en el Hospital Cuyen. Bueno. ¿Por qué te decían que no? No, porque esta paciente de por guardia le dieron lactulón, una cucharada cada 6 horas. Nebulizaciones, glucosa con insulina, pero le hicieron una furosemida endovenosa. Entonces, obviamente ayer nos fueron a buscar a nosotros desesperados porque de 7,4 había bajado a 7. Y según ellas tenía criterio de diálisis. Y ustedes saben que un paciente que está orinando es poco probable que requiera diálisis por hiperpotasemia. Bueno, salvo que se lleve una rhabdomiólisis, grave, una hiperpotasemia por una lisis tumoral, bueno, esas cosas sí. Pero una hiperpotasemia sí, no pasa nada. Y otra cosa, recuerden que el renal crónico está acostumbrado a un potasio un poquito más alto. Obviamente no lo vamos a dejar en 7. Entonces, ellas insistían que era una hiperpotasemia refractaria al tratamiento, porque ellos le habían hecho el tratamiento el día anterior y no había dado resultado. ¿Y eso le parece que es una hiperpotasemia refractaria? Claro, y ahí le explicaste que había que darle la furosemida constantemente. Furosemida una ampolla cada 6 horas. Y 2 cucharadas de lactulón, ¿nos sirven? 4 cucharadas de lactulón, 6, un día y medio con lactulón, 24 horas con lactulón, 8 horas con lactulón. ¿Nos sirve eso o cuál es el dato que necesitamos? La cantidad de veces que fue también al baño, ¿no? ¿Y qué necesitamos tener? Tenemos que tener una diarrea prácticamente para que bajemos el potasio. Entonces, cuando fuimos a hablar con la señora hacía 4 días que tenía catarsis negativa.
¿Eso es una hiperpotasemia refractaria? No. No. Cuando tenemos, recuerden, hiperpotasemia refractaria es cuando le hicieron el lactulón y el paciente está con diarrea. Recuerden, mínimo 2 deposiciones o 3 por día, para que sea efectivo. Está con las medidas de redistribución. Tiene la furosemida arreglada endovenosa y tiene las resinas de intercambio. Y si con eso no la bajamos, eso es refractaria, ¿sí? Bueno, entonces, peleamos con los residentes, 3 veces vinieron a preguntarnos si no tenía criterio de diálisis. Digan que estábamos tranquilos nosotros ayer porque llovió tanto que no había tantos pacientes en consultorio, pero si no los hubiéramos mordido. Y bueno, después nos llamaron más, así que evidentemente en el potasio de control de la tarde, le hicimos todo eso y le dejamos un potasio de control a las 2 de la tarde, nos llamaron a la guardia, o sea que evidentemente lo bajamos. Bueno, recuerden los hipoglucemiantes orales, que estarían contraindicados con filtrados menores a 40, la metformina, ¿no? Pero bueno, ahora saben que hay un montón de tratamientos nuevos para la diabetes. Bueno, y una vez que nuestro paciente fue progresando su enfermedad renal crónica y llegó a tener un filtrado menor de 15, tenemos que empezar a prepararlo para la diálisis. En realidad lo empezamos a preparar cuando está con un filtrado alrededor del 20, de 20 mililitros, teniendo en cuenta la patología, ¿no? Pero bueno, por ley, esto es ridículo, chicos, el paciente se lo acepta en diálisis cuando tiene menos de 10 mililitros minuto. El diabético podría ser aceptado con menos de 15, que eso es una barbaridad, porque hay pacientes que no llegan ahí. Pero bueno, entonces, ¿cómo lo vamos preparando? Alrededor de 20, 25 de filtrado glomerular, lo derivamos al cirujano vascular para que le haga una fístula. Ojalá se le pueda hacer una fístula, a veces los pacientes panvasculares, diabéticos y demás no se puede, entonces el cirujano decide ponerle una prótesis, o bueno, en casos graves de falta de acceso vascular, o bien en abuelitos, para no tener que pincharlos 3 veces por semana, y qué sé yo, le ponemos un semipermanente. Recuerden que para hacer hemodiálisis, el paciente tiene que ir 3 veces por semana a un centro de diálisis, y el tratamiento va a durar entre 4 horas alrededor de 4 horas y media. Eso va a depender de los laboratorios y del KTB, que es la dosis de diálisis. 4 horas y media, si lo vamos a ver, como nosotros somos los pacientes que estamos sentados ahí dializando, no es una barbaridad. Si lo vamos a ver si seríamos un riñoncito, diríamos esto no es nada. Les cuento que en los países del primer mundo, los pacientes tienen una máquina de diálisis al lado de su cama, y se dializan todas las noches, 8 horas o 7 horas, las horas que duerman, pero todos los días. Con eso, por supuesto, que mejora muchísimo la sobrevida, ¿no? Pero bueno, no se puede. Eso es una máquina de diálisis, en realidad no es una máquina de diálisis convencional, eso es una máquina de HDF. Esta es la fístula, se le ponen 2 agujitas, por una lástima que no puedan ir. En diálisis lo que es rojo, nosotros le decimos arterial, y lo que es azul le decimos venoso, ¿no? Arterial quiere decir que saca la sangre del cuerpo del paciente, y venosa que la devuelve. Esto es un circuito cerrado, que ahora se los voy a mostrar en un esquemita. Ahí, esperen. Bueno, esta es la bomba que está... En realidad sería, pero está pinchando lo arterial, está pinchando la vena, y lo venoso está pinchando la arteria. No, siempre se pincha vena, ahora se los voy a explicar en otro esquema. Por eso hacemos fístula, ahora se los voy a contar. Bueno, esta es la bomba que... ¿Dónde está acá? La bomba que saca la sangre, y esta es una máquina de HDF, esto es una bomba que le infunde líquido al paciente. Se llama hemodiafiltración, y ha demostrado, no lo podemos hacer en todos los pacientes, pero lo hacemos, ha demostrado que mejora mucho la morbimortalidad. Por eso necesitamos agua ultra pura, porque ahí le estamos metiendo agua al paciente. ¿Saben cuántos litros le ponemos al paciente? Entre 23 y 25 litros.
Y le sacamos esos 23 o 25 más lo que le tenemos que sacar al paciente. Esto es en esquema, esto sería rojo en las guías, todos los CLAM, todo lo que tiene esta guía que saca la sangre es rojo. Entonces, a través de esta bombita sacamos la sangre, 400 a 450 mililitros minuto en una fístula, y alrededor de 300 a 350 mililitros minuto en una prótesis. Y el catéter lo que dé, porque cuanto más bomba le damos, mejor, pero en realidad el catéter por lo general a 200, 250 más de eso no llega. Bueno, en el camino lo heparinizamos, porque si no esto se coagula todo, la sangre va a pasar por un filtro. Yo tenía un filtro cortado por la mitad que me lo tiraron en el hospital, pero bueno, ustedes imagínense que el filtro es un atado de las pajitas para tomar gaseosa. Imagínense un atado de esa pajita. Bueno, acá las pajitas tienen el grosor de un cabello humano, y por adentro de la pajita va a pasar la sangre, y todo eso afuera va a estar rodeado del líquido de diálisis, que se hace mezclando agua con un concentrado ácido y con un concentrado de bicarbonato. Todo eso va a bañar las pajitas y se va a hacer el intercambio, por difusión simple, difusión facilitada por los poros y convección. Bueno, después va a pasar por una trapa burbujas, para evitar la embolia gaseosa, por supuesto, un sensor de aire y de presión venosa, y va a volver al paciente. Eso sería un esquemita. En la hemodía, filtración que yo les conté, va a haber otra bomba donde va a pasar líquido, algunos lo hacen prefiltro y otros lo hacen postfiltro. Estos son los accesos vasculares, y acá es la fístula. La fístula es la unión quirúrgica entre una arteria y una vena, ¿no? Esto acá es lo que se llamaría boca, se puede hacer término lateral o lateral, lo que va a hacer que la sangre que viene por la arteria, una parte siga hacia la mano en este caso, y otra parte pase, por una cuestión de presiones, hacia la vena. Esta parte de la vena va a tener un flujo mucho mayor y mucha más presión que una vena normal, entonces esa vena se va a ir hipertrofiando la pared, y se va a ir convirtiendo como en una varice, ¿vieron? Y bueno, de ahí se van a poner las agujas, la que está más cerquita de la boca va a tomar la sangre, y la que va a devolver, la va a devolver para el otro lado, tratando de seguir la corriente, el flujo de sangre. Es sangre más sangre arterial en lo posible, ¿no? O sea, está pinchando la vena, pero de la fístula viene sangre arterial, entonces teóricamente... Sí, vas a tener un poquito de sangre venosa que viene de la mano, por eso algunos cirujanos la hacen término lateral, no la hacen lateral, pero bueno, vos tenés que tener en cuenta, por ejemplo, si es un diabético que va a tener malos vasos, entonces por ahí no la podés hacer término. Otra cosa que quiero que vean, acá la aguja va en contra de la corriente. Eso se hacía antes, ahora no se hace más, porque se ve que la aguja que está enfrentando a la corriente de sangre produce mayor hemólisis, entonces se pone para el otro lado. Y ustedes saben que esta es la famosa fístula, la que se llama breccio-simino, pero muchas veces los pacientes, por ejemplo, los panvasculares o los diabéticos, este territorio venoso distal lo tienen en muy malas condiciones y no se puede hacer, entonces se hace acá arriba, ¿no? Entonces acá no la podemos hacer término lateral, porque le estamos sacando toda la vuelta y ahí por ahí se nos edematiza la mano. Y esto es una prótesis es como un pedacito de plástico, chicos. Es un material que se llama PTFE, el nombre es muy difícil para pronunciar, es como un acordeón, si lo verían, sería como un acordeoncito, bueno, vienen mangueritas así media como cordón, y bueno, y esto es cuando el paciente no tiene buenos vasos y no podemos usar sus venas o sus arterias, entonces necesitamos una arteria de mayor calibre y una vena de mayor calibre. Entonces van a ver que un extremo está en la vena, y
y el otro extremo está en la arteria. Entonces el flujo va a ser el mismo, viene la sangre por la arteria, da la vuelta por la prótesis y vuelve ahí. Entonces vamos a poner, de acá sacamos la sangre y de acá vuelve la sangre. Esto es una fístula húmerocefálica. Vieron cómo se va dilatando, ¿no? La vena, las venas se van dilatando. Es difícil de ver, pero bueno. Profe, una pregunta, ¿la prótesis ella se pone por debajo de la piel o por arriba? No, por debajo de la piel, por debajo de la Ah, piel. bien. Se conecta y se hace una tunelización y se le da esa vueltita. Y A veces lo cateteriza como si fuera cualquier vena. lo pinchás como cualquiera, exactamente, teniendo en cuenta que la hemostasia, en este caso, hay que sostenerla un poquito más. Igualmente, sacar una aguja de una fístula no es lo mismo que sacar una aguja de una vena, porque tiene presión. Son venas arterializadas, ¿no? Claro, por supuesto. Si ustedes le ponen un estetoscopio ahí, van a sentir el frémito, que como, bueno, es difícil. Sí. Si es una corriente fea. Y bueno, y el paciente se lo pone arriba, nosotros le enseñamos que se toque su fístula y la controle, van a sentir así como el ronroneo de un gato, si se lo pondrían en la gargantita del gato, y es más o menos como la fístula. Y le enseñamos que la cuiden y que controlen que no se tape. Se puede tapar, sí, el cirujano viene y con un Fogerty la destapa, lo mismo acá. El problema de la prótesis, se tapa más y se infecta más, y cuando se infecta la prótesis hay que sacarla, porque los antibióticos ahí no llegan. Y tenemos un gran riesgo, que es el riesgo de rotura de la prótesis, y bueno, son cataclísmicas. Este es un catéter semipermanente, se pone por subclavia, por lo general se le usa en pacientes o por yugular, que no tienen accesos vasculares, o en un abuelito muy ancianito que no lo querramos pinchar, ¿no? Pero por lo general se llega acá cuando ya no hay más posibilidades de hacerle fístula o prótesis. Si volvemos atrás, cuando tenemos la posibilidad empezamos por una radiocefálica, que es la breciosimino. Cuando esto ya no da más, o se van tapando, recuerden que hay pacientes que tapan mucho más, bueno, se puede ir haciendo más arriba, o bien se le hace húmerocefálica. Pero una vez que hicimos fístula húmerocefálica, ese brazo ya lo perdimos. Tenemos que pasar el otro, ni hablar, bueno, podemos probar una prótesis. La húmerocefálica no anduvo, se tapó, qué sé yo, hacemos una prótesis. Cuando ya esa prótesis se tapa, hay que pasar el otro brazo, y a veces hay que pasar a la pierna. En la pierna no se puede hacer fístula, se hacen prótesis femorales, que es re incómodo, se infectan y se tapan más. Entonces, una vez que agotamos todo eso, le podemos hacer un catéter semipermanente. Tiene una tunelización por debajo de la piel, que ustedes lo que ven acá, sale sobre o bajo pliegue submamario. Esta tunelización hace que se infecte menos, pero bueno, no son permanentes, no duran mucho, ¿no? Y la diálisis no es muy buena porque está en una vena, no tenemos esa sangre arterializada. No le puse de un catéter transitorio, bueno, pero es lo mismo más o menos. Lo que pasa es que en lugar de hacer el túnel, se lo ponemos directamente acá por punción, y esos son los catéteres que vos pones y lo podés usar. Por ejemplo, cuando llega el renal crónico ya descompensado y lo tenemos que dializar. Otro chance de tratamiento sustitutivo, los pacientes renales crónicos en estadio terminal o van a hemodiálisis, o van a diálisis peritoneal, o van a trasplante renal. Es la diálisis peritoneal. ¿Cuál es la diferencia? El paciente no va a un centro de diálisis, el paciente se lo hace en su casa, él solito, necesita un apoyo familiar, por si le pasa algo al paciente. Recuerden que esto es agotador, chicos, y necesitamos unas condiciones de higiene, tanto del hogar como del paciente, básicas. ¿Por qué? Porque la complicación más frecuente en la diálisis peritoneal es la peritonitis. Cada peritonitis es pérdida de superficie peritoneal para seguir dializando, ¿no? Entonces, bueno, debería, aparte de las cuestiones médicas. Entonces, ¿cómo se hace acá? Se introduce en la cavidad peritoneal, aproximadamente son 4 litros, depende del paciente, pero son 4 litros por lo general, y eso se mantiene más o menos 6 horas, pasadas las cuales se retira ese líquido sucio, vamos a decirlo de alguna manera, y se vuelve a colocar líquido limpio.
Entonces el paciente cada 6 horas, 4 veces por día, tiene que ir a la habitación que determinó para hacer el tratamiento, lavarse las manos, preparar todo, hacerse el cambio y volver a su vida normal. ¿Mm? Les decía que la complicación es la peritonitis. Podemos usar una cicladora nocturna que hace el trabajito sola mientras el paciente duerme, pero es para casos muy puntuales. La mayoría de los pacientes con solamente cambios nocturnos no les alcanza a dar la dosis de diálisis esa que hablábamos bien, y hay que hacer algún cambio diurno. Esto tiene algunos pros y algunos contras. Los pros es que hemodinámicamente el paciente se mantiene más estable y que el intercambio se estaría haciendo permanentemente, no a través del peritoneo. Es más parecido al riñón normal, pero bueno, tiene algunas contras también, ¿no? Esto es en esquemas. El líquido de diálisis se coloca, va al fondo del saco de Douglas, lo que está en rojito más oscuro y línea más gruesa es todo el peritoneo, así que miren toda la superficie peritoneal que tenemos para que haga el filtrado, ¿no? El filtro sería nuestro peritoneo, y bueno, después con una llavecita, esto se hace simultáneamente, a ver, el paciente se sienta, como ustedes ven acá, abre una llavecita, coloca el catéter en las guías, la guía es esta, que va el catéter que es de acá para acá, abre la llavecita, sale el líquido. Como una llave de 3 vías de las venas, ¿vieron? De los suelitos. Sale el líquido. Después gira la llavecita, entra el líquido limpio, después desconecta todo y se va. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo, profe, tarda en hacer eso? ¿El tiempo de cambio? Ajá. Son más o menos entre media hora y 40 minutos con una buena dinámica. O sea que al día tenés también 4 horas, 3 horitas al día tenés de... Sí. Sí. O sea, al fin y al cabo la hemodiálisis 3 veces por semana sería menos tiempo, lo único que tenés que ir. Si tenés Sí, mira, centro cerca, la elección, claro, lo que pasa es que en realidad no son 4 horas y media de diálisis, son entre que te pasa a buscar el remis, porque también el traslado se lo tiene que poner la clínica donde el paciente dializa, entre que te pasa a buscar, por lo general buscan a 3 o 4 pacientes, hasta que esperás, hasta que te llamen. Te desinfectan la piel, te punzan, esperan que la heparina haga efecto, y son bastante horas. Ni hablar si tenés que venir de lejos. Claro, bien. Pero en mi experiencia, uno un poco conociendo al paciente, le hablamos de las dos técnicas. Hay pacientes que no le podemos dar diálisis peritoneal, ofrecer sería porque, bueno, no tienen las condiciones higiénicas y demás. Y hay pacientes que no aprenden, chicos, no aprenden la técnica. Esto necesita un entrenamiento. Este es el catéter, se llama pigtail, colita de cerdo, es así, y esto que se alcanza a ver un poquito son todos los orificios que tienen para hacer el filtrado, y así le queda al paciente. Se pone bajo la línea, va la línea infraumbilical, mirando siempre hacia abajo, por una cuestión de tratemos que no se nos infecte, y después el paciente por lo general se lo pone dentro de un cinturón, que va obviamente en la cintura, entonces no se ve tanto. Pasado el tiempo el paciente puede ir hasta la pileta con esto, o al mar. Necesitamos sí que se epitelice bien el túnel, para que no haya infecciones, ¿no? Y esta es la famosa cicladora nocturna, las bolsas vienen, y estas son las bolsas, no sé si se alcanza a ver bien, la diferencia es que cada bolsa no viene de a dos, una vacía y una llena para hacer el cambio manual, sino que vienen varias bolsas conectadas. Entonces se ponen todas las bolsas ahí, el paciente mismo programa el tiempo de permanencia y cada cuánto saca, y la máquina hace todo el tratamiento solito. Anda mejor solamente con diálisis nocturna las mujeres chiquititas, con poca masa, con poco peso. El resto necesita un cambio diurno. Bueno, y el trasplante es otra modalidad de tratamiento de la enfermedad renal crónica. Recuerden que esto no es una cura, es un tratamiento de la enfermedad renal crónica. Gracias a Dios el trasplante ha aumentado muchísimo en los últimos años, creo que se ha concientizado más a los potenciales donantes. El trasplante puede ser por... Salió una ley de eso, profe, ¿no? Sí, está la ley. A partir de ahí empezaron a aumentar los trasplantes.
No, pero estábamos viendo, sí, ahí aumentaron mucho más, ¿no? Pero vieron que había eso de que te iban a matar para sacarte los órganos, bueno, todo atrás, o que te iban a secuestrar para sacarte un riñón. Yo lo vi en las películas nomás, en otro lado no. Tenés Yo que creo tener que mucha de suerte. ese tema se hace, de ese tema es Sí. muy importante y no sé si se hace tanta promoción No, de eso. Y no se es hace. bastante importante. Como Ustedes si saben fuera que, fácil. claro, viste, eso te digo, vos tenés que tener primero todo un circuito de inteligencia para hacerle los HLA mínimamente. Y vos vas y secuestrás a alguien y le sacás el riñón y ese riñón es compatible con vos y mira, realmente, Tener un si tuviste esa evidencia, claro. tendrías que haber tenido la evidencia de no llegar a la enfermedad renal crónica. Sí, todavía hay gente, claro, hay gente que cree que los médicos matamos a los pacientes para lograr riñones. Pero ustedes se van a reír, chicos, ustedes saben que teníamos un paciente, ahora lo tenemos trasplantado, teníamos un paciente en hemodiálisis totalmente paranoico, qué sé yo, bueno, no sé qué delirio, pero psiquiátrico era. Y él a todos nosotros que hacemos trasplante nos quiso coimear para que le consigamos un riñón a todos. Incluso a Mariano, a mi jefe, el jefe nuestro, que con Mariano trabajamos hace 20 años juntos, le ofreció un caballo de carrera. Delirio tremendo, porque él de dónde va a sacar un caballo de carrera, y me imagino Mariano teniendo un caballo de carrera en el balcón, porque él vive en un departamento como yo. Sí, él nos quiso a todos, a todos, a todos. Pensando que nosotros tenemos, acá en mi heladera, vieron, tengo un Sí, cosito de confort la con reserva de riñones para tu amigo. claro, para el que mejor pone, ¿viste? Bueno, el trasplante renal puede ser por donante vivo o por donante cadavérico. El donante vivo relacionado tiene que ser un familiar en primer grado, o bien otra persona con la autorización de un juez. ¿Eso por qué se hace? Bueno, para evitar cuestiones extrañas con un donante voluntario. Bueno, este señor también trajo dijo que su novia, que había sido su amiga durante toda la vida y que después se pusieron de novio ahora en la adultez, estaba muy interesada en donarle un riñón. Entonces, bueno, vino a la entrevista. Nosotros hacemos una entrevista previa, antes de pedirle todos los estudios, y bueno, vimos que nada que ver, que no era ni novio, ni amigo, ni nada. Y era una señora de un nivel socioeconómico muy, pero muy bajo. Igual el señor no las puede pagar, pero ante esos casos tienen que estar muy alertas siempre, ¿no? Aprovechar una persona un poco más viva o que tenga más medios materiales de una paciente un poco más ignorante o con necesidades económicas muy graves, ¿no? Muy, muy importante. Entonces eso es lo que tratamos de estar alerta en la primera entrevista. Bueno, entonces primer grado serían padres, hermanos o hijos, el resto con autorización de un juez. Hemos hecho varios trasplantes con autorizaciones de jueces, incluso de un esposo a su esposa, que aunque usted no lo crea, eran compatibles. Yo me hubiera asustado un poco, si mi esposo es compatible conmigo genéticamente, me agarraría una especie de locura, pero bueno, ellos no lo vieron así. Bueno, no está contraindicado en los pacientes mayores, antes se contraindicaba. Sabemos que tienen mayor calidad de vida y tienen mayor sobrevida que en la diálisis. La hemodiálisis es un factor de muerte prematura aparte, ¿no? Bueno, tenemos también la posibilidad de hacer el trasplante anticipado, o sea, antes de que el paciente ingrese a diálisis. Creo que nuestro segundo o tercer trasplante del Hospital Puyen fue un anticipado, no entró a diálisis nunca, se trasplantó con el hermano. Y las complicaciones son, una de las más frecuentes, la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda va a depender, esto obviamente sobre todo es peor, digamos, en el donante cadavérico, de lo que nosotros llamamos el TIF, el tiempo de isquemia fría. Es desde que se clampea la arteria renal en el donante hasta que se desclampea la arteria renal en el receptor. Por eso ustedes van a ver que cuando los cirujanos a nosotros nos pasan el informe de la cirugía, nos dicen desclampeo, lo primero.
es muy importante ver a qué hora se desclampeó. Nosotros sabemos la hora del clampeo del donante, de acuerdo al TIF, al horario, podemos esperar o no necrosis tubular aguda, y obviamente que cuanto más tiempo de isquemia fría, tenemos más paciencia, porque recuerden que les conté que biopsiamos, muy rápidamente biopsiamos a los pacientes renales, trasplantados, ¿no? Bueno, el linfocel es un postquirúrgico inmediato, se hace una colección ahí, peri-injerto, que bueno, de acuerdo a la cuantía lo punzamos o no. Por lo general lo punzamos para saber si es el linfocele o es una fístula urinaria, ¿no? Tenemos que verle qué creatinina tiene. Bueno, las fístulas urinarias, les decía, por una complicación de la cirugía. Un poquitito más alejados son los rechazos, que pueden ser humorales o celulares. La toxicidad por anticalcineurínico. Nosotros cuando tenemos un paciente que le empieza a aumentar la creatinina, siempre lo que tenemos que hacer es diagnóstico diferencial entre rechazo o toxicidad. Entonces hacemos dosaje del Prograf en sangre y, bueno, biopsia. Porque si está rechazando, hacemos el tratamiento y lo podemos frenar, ¿no? Y tratar de recuperar ese riñón. Las infecciones, siempre el primer mes los riesgos son más altos, no, tenemos que pensar en infecciones oportunistas. Yo siempre les digo, piensen como si fuera un neutropénico, ¿no? En el paciente trasplantado, aunque ustedes no vean neutropenia, pero piénsenlo así, porque hacen muchas infecciones oportunistas, activación de infecciones latentes, que la tenía antes de trasplantarse, y hay que ser agresivos con el diagnóstico y agresivos con el tratamiento de cualquier infección. Bueno, la diabetes post-trasplante, porque tenemos, ellos salen con corticoides por lo general, y a veces algunos de la medicación para el rechazo pueden producir hiperglucemia. Tumores, un poco más a larga data, sobre todo leucemia, linfomas, cáncer de piel, son los que más se ven. Y la nefropatía crónica del injerto, que era lo que antes se llamaba rechazo crónico, que esto es bastante más tardío. Y la primera manifestación, por lo general, es la proteinuria, que puede ir de la mano, o ser un poquito previa del aumento de la creatinina. ¿Sí? Esto, si no me equivoco, es todo. Sí, señores. Quiero ver cuántos de ustedes tomaron el clonazepam y cuántos siguen firme a pesar